retornando a la inexistencia legal de plazos para imputar una vez legalizada la captura y para solicitar medida de aseguramiento. El cuestionamiento primario apuntaría a dos posibilidades. Primero, que los actos de vinculación y el de afectación de la libertad fuesen indefinidos en el tiempo, esto es, que el fiscal podría emitirlo o provocarlo según el caso, sin sujeción a un periodo cronológico. O segundo, que ellos deben obligatoriamente llevarse a cabo en una sola audiencia, concentrada. La respuesta a la segunda posibilidad ya se adelantó. No hay dispositivo legal que imponga una actuación sucesiva y concentrada. La forma como hoy se procede no obedece más que a una costumbre. Ahora, en torno a la primera eventualidad, tampoco resultaría factible adoptar la tesis de la indefinición. Ello porque frente al no señalamiento de un término en la Constitución o en la ley, el funcionario judicial lo señalará, sin que pueda exceder de 5 días, tal como paladinamente lo ordena el artículo 159 de la mencionada Ley 906 de 2004. Así las cosas, se encuentra en este dispositivo un primer dique para evitar que socapa de omisión legal las reseñadas actuaciones puedan prolongarse indefinidamente. Pero sin duda, como se hará más adelante, hay necesidad de establecer unos parámetros temporales serios, concretos, claros y rigurosos con miras a proteger la libertad individual de manera categórica y específica, como de por sí ya se ha afectado con la legalización de la captura. En su búsqueda es claro para la Sala que se puede y se debe acudir a fundamentos normativos que permitan redondear una propuesta que se acompase con una verdadera protección de la libertad individual. Así, por ejemplo, resulta de importancia suprema la orientación dada por el principio de la afirmación de la libertad, reglado por el artículo 295 en cuanto dispone que las disposiciones que autorizan la restricción o la privación de la libertad, como sin duda son las que abren paso a una formulación de imputación y por esa vía a la imposición de una medida de aseguramiento, deben interpretarse de manera restrictiva, lo que implica que cualquier dispositivo legal de tal naturaleza comporta que en su aplicación y concreción, previa valoración de sus alcances, se afecte en el menor grado posible aquella garantía fundamental. De otra parte, es bien claro para la Corte que ante la grave omisión legislativa respecto de la fijación de plazos para ejecutar las dos mencionadas actividades procesales, no puede colegirse que respecto de esta se cuente con un término indefinido. No, procede aquí, y mientras el legislador regula normativamente el tema, imponer criterios de razonabilidad y ponderación, con la mira de protección de la libertad individual, y bajo esa teleología fijar hitos temporales para abrirle paso a una invocación del habeas corpus ante una eventual prolongación ilícita de la privación de libertad. Así entonces, la interpretación restrictiva de la normatividad, la abierta aplicación que hace la Corte del bloque de constitucionalidad, particularmente las dos convenciones antes reseñadas, la filosofía que guía el nuevo sistema respecto a la privación de la libertad, el criterio de ponderación y finalmente la propia Ley 906 de 2004 en cuanto señala que todos los días y horas son hábiles para adoptar decisiones, entre otras, las atinentes a aquella garantía fundamental, bien para imponerla, sustituirla o revocarla, son ingredientes que conjugados permiten a la Sala señalar que las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento deben llevarse a cabo dentro del plazo de 36 horas. Desde luego que el término anterior cobija que obligatoriamente dentro de él se agote por lo menos la actuación relativa al control efectivo de la restricción a la libertad, para aplicar la sentencia de constitucionalidad condicionada referida al inciso tercero del artículo segundo de la Ley 906 de 2004, sentencia C
163, febrero 20 del 2008, para dar paso inmediatamente tanto a la formulación de imputación como de ser procedente la solicitud de medida de aseguramiento. Obviamente que la Corte es consciente que habrá casos en que por su complejidad, número de capturados, número de defensores, cantidad de delitos, naturaleza de esto, etc., no puedan agotarse las 3 actuaciones dentro del señalado plazo de las 36 horas y que por tales circunstancias ese término se deba prolongar, evento en el cual a ello se puede y se debe acudir en lo estricta y razonablemente necesario, pero eso sí, como se dejó sentado, bajo la condición de cumplir con el mandato del citado fallo de constitucionalidad. El prementado lapso de las 36 horas para efectos de la audiencia concentrada encuentra razón de ser, además de las motivaciones expuestas, en la necesidad de proteger la libertad individual respecto de una eventual prolongación ilegal de la privación, en cuanto que así, al determinarse un plazo, puede el juez constitucional de garantías o de habeas corpus estimar, desde luego razonadamente, que se ha prolongado el estado de privación de libertad con desmedro de esta garantía para que en esas condiciones pueda ser realmente efectiva la segunda modalidad de habeas corpus, originada, como se sabe, en la ilícita prolongación.